Amén. Vamos a estudiar este capítulo a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Si te parece bien, lo leemos de corrido de inicio y después vamos buscando el mensaje en cada versículo. Nos iremos deteniendo brevemente. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, está hablando del apóstol Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien se encontraba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Necesitamos corroborar en nuestra Biblia lo que está escrito. Amén. Es un hábito sano que esperamos que el Señor nos ayude a adquirir. Y bueno, hermanos, pues vamos a ver. Recordemos que en versículos anteriores el apóstol Pablo comienza a realizar bautismos en el nombre del Señor, y los hombres que fueron bautizados, dice la palabra, que hablaron en lenguas. Amén. Y este mensaje, hermanos, hoy lo hemos titulado En el nombre de Jesús, porque vamos a ver cómo es una constante a lo largo de este capítulo el nombre del Señor Jesús mencionado, pero y usado de distintas maneras. Y vamos a ver qué es lo que se encuentra en este pasaje, que nos deja ver la importancia y la realidad y el buen uso que debe tener el usar en el nombre de Jesús, usar esta frase. De entrada, hermanos, se dice en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vamos en el largo de este mensaje estar mencionando algunas palabritas en griego, con el único objetivo de demostrar o de exponer el mensaje que la palabra nos quiere dar, porque incluso en esos detalles se encuentra un mensaje del Señor. En este caso, hermanos, la palabra milagros, o la palabra que se traduce milagros en este versículo, es la palabra dunamis. Esta palabra tiene un significado de poder. Esta palabra nos habla de potencia, de maravillas, de fuerza. Esta misma palabra le da raíz a las palabras dinamita o a la palabra dinamismo. Es decir, que la palabra del Señor y Pablo, o Dios a través de Pablo, estaba realizando una exhibición de poder, de un poder sobrenatural, por supuesto, ¿no? Entonces, dice la palabra que incluso el poder era tal, el poder del Señor a través de Pablo era tal, que algunos hombres, hermanos, ocupaban paños, o, ¿cómo traduce aquí?, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Hermanos, quiero con ayuda del Señor ir atacando puntualmente algunas supersticiones, hermanos, que se pueden estar infiltrando en la iglesia del Señor. Porque déjame te digo que este pasaje es ocupado por algunos para justificar esta práctica
de que hay hombres que con su saco, predicadores, con su saco pretenden hacer grandes hazañas, tomando como base este texto. Pero, hermano, ¿será que en este pasaje el Señor nos está hablando que existen trapos mágicos? ¿Será que nos está diciendo que los objetos son portadores de las virtudes del Señor? ¿Que un objeto inanimado puede ser usado para efectuar un milagro como si éste tuviera un poder intrínseco en él? Veamos qué es lo que realmente sucedía en este versículo. Aquí, hermanos, cuando se traduce, la palabra que se traduce como paños es una palabra griega que es sudaria, que se traduce como un sudario. La palabra que se traduce como delantales es una palabra griega que es simiquintión, que se traduce como delantales, pero haciendo alusión directa al delantal que usaba un obrero para su trabajo. Es decir, si tú recuerdas, nosotros vimos en Hechos 18 que el oficio del apóstol Pablo era constructor de tiendas. Él no tenía un oficio intelectual, él no tenía un oficio como los que llaman de cuello blanco. Él desempeñaba unas labores manuales de obrero. Y la palabra dice que algunos hombres tomaban el paño, el sudario con el cual el apóstol, mientras trabajaba, porque tú recordarás que el apóstol Pablo sustentaba muchos de sus viajes misioneros. Él dijo en sus cartas más adelante en la palabra: no, yo no quiero ser carga de ustedes, por eso mismo yo sustento mis viajes. Él tenía un oficio y de su oficio él trabajaba. Llegaba a una ciudad, se asentaba. En esta ciudad estuvo por más de 2 años. Y esos 2 años no creas que estuvo, como él criticó más adelante, de los que devoraban las casas de las viudas, sino que él trabajaba y sostenía así su ministerio. Bueno, pues el apóstol Pablo, trabajando, usaba un sudario y un delantal con el cual, tú has visto el delantal de un mecánico, de un electricista, de un carpintero, es un trapo sucio. En Éfeso, que era una sociedad muy cosmopolita, había mucho comercio, era una ciudad próspera. Se encontraba o habían varios cultos en esa ciudad que creían, lo leo como lo escribí aquí, en esa región se practicaban las religiones misteriosas. En algunas de ellas usaban vestidos blancos y ponían énfasis sobre el hecho de que todo tenía que estar muy limpio y blanco. Había un culto pagano infiltrado en la ciudad de Éfeso, en el cual se hacía un énfasis en la pureza o en la limpieza de las vestiduras externas. Pareciera que el Señor Dios, al hacer o permitir que se realizaran este tipo de obras extraordinarias y poderosas a través de unos trapos sucios, unos trapos llenos de sudor, unos ropajes no dignos, ropajes no sacerdotales, ropajes que en apariencia eran para ser desechados. Como que el Señor estaba dando un mensaje y un golpe directo al pensamiento religioso de ese tipo de cultos. Les estaba diciendo: no importa la blancura de tus vestimentas, no importa cuán pulcro se encuentre tu exterior, si no está el poder de Dios contigo, tus obras son vanas. Muchos hombres, probablemente con un sincretismo, es decir, una mezcla en sus mentes y sus corazones religioso, creían en el poder del Señor, pero aún tenían muy dentro de ellos la superstición de que con los trapos de un ministro podrían hacer un milagro. Por eso tomaban los paños de Pablo, tomaban los delantales de Pablo, y dice que no solamente sanaban, sino que demonios eran expulsados. Debemos dejar claro, hermanos, que Dios no estaba validando que existiera algún tipo de poder en la magia o en la superstición pagana. Hermano, aprendamos esta, es una máxima: no existe poder fuera del omnipotente. Cuando hacemos alusión al atributo del Señor de su omnipotencia, no estamos diciendo, como se puede malinterpretar, que Dios acapara todo el poder, como si tuviera todo el poder que existe en todo el mundo, como si Él lo acaparara. ¿Sí me explico? Como que Él tomara el poder de todos y lo contuviera en Él. No, la omnipotencia de Dios significa y es
que Él es la fuente de todo poder. No solamente tiene todo el poder, sino que Él es todo el poder. No hay poder fuera del Señor. No hay poder fuera del Creador, del único Dios verdadero. No existe poder alguno. Entonces, Dios estaba dejando, hermanos, un testimonio de la supremacía de su poder, de la supremacía de su autoridad, aún por encima de los pensamientos de las corrientes o de las sectas religiosas de esa época. Él estaba diciendo: no son tus trapos blancos, es mi misericordia. ¿No dice el Señor que Él decidió revelar su evangelio a los pequeños para avergonzar a los sabios y poderosos? ¿No el Señor está usando la vida de hombres pequeños y débiles para mostrar el evangelio más grande y poderoso que existe? El Señor da un testimonio en esta región de Éfeso al permitir esto. Cabe señalar, hermanos, que este episodio es el único que se ha vivido de esta manera, y fue con un propósito específico del Señor de derrotar un pensamiento supersticioso que estaba en la región de Éfeso y que muy probablemente se estaba infiltrando en su iglesia. Pero nos debemos preguntar, ¿por qué Dios en apariencia respalda un pensamiento religioso? ¿Por qué en apariencia el Señor respalda una superstición? Mira, hermano, la fe es un don de Dios. Amén. Y todo lo que hay en Dios es puro, purísimo, sin mancha. Es esencialmente puro. Su esencia, todo lo que es del Señor, es pureza. Sin embargo, nosotros hemos de reconocer que somos vasos de barro, vasos sucios y contaminados. No hay en nosotros, hermano, no hay en nosotros como hombres y mujeres una fe pura. Es por eso que debemos pedir al Señor que aumente nuestra fe, que nos permita ser purificados. ¿Y a qué me refiero con que no tenemos una fe pura? Todos estamos influidos en alguna manera. Todos estamos influidos. Si el Señor no pasara por alto nuestra ignorancia, nuestra debilidad, incluso usando nuestra fe, si Él no pasara por alto, estas circunstancias de nuestra vida, sería imposible obtener un beneficio de Él. ¿Qué sería, hermanos? ¿Te acuerdas de aquella mujer de flujo que corrió y que fue a tocar el borde del manto del Señor? Ella creía que tocando el borde del manto del Señor obtendría poder, pero la palabra y el Señor Jesús dijo: ¿de quién salió la virtud? Dijo: de mí salió virtud, ha salido virtud de mí. Esta mujer, probablemente este tipo de pensamientos religiosos de la época ya la habían influido, porque ella quiso ir a tocar el borde del manto del Señor. Hubieron otros en Mateo 14:36, hermano. Mateo 14:36 nos muestra que no fue la única que pensaba de esta manera. Y dice la palabra del Señor: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Este pensamiento, hermanos, de que en los mantos de las personas se encontraba poder, era un pensamiento que tal vez ya se había infiltrado y estaba regado en grandes partes de Israel. Es por eso que tal vez estos hombres, este pasaje no dice, pero probablemente Jesús accedió a que le tocaran el borde del manto. Y me llama la atención la palabra solamente, como que el apóstol Mateo está diciendo: tenían a Jesús ahí y ellos solamente querían tocar el borde de su manto. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cómo querían que una parte solamente, ni siquiera de su cuerpo, sino de sus vestiduras, querían solamente tener contacto con ello, porque en su pensamiento estaba que era en los mantos,
Eso es triste, hermanos. De repente hay iglesias y congregaciones o hermanos que podemos tener al Señor de la gloria en nuestros cultos, el Espíritu Santo impartiendo sus dones entre nosotros, pero nosotros estamos aferrados porque queremos hablar con un hombre. Queremos que nos atienda un hombre directamente, porque si no, y solamente queremos tocar el borde del manto. Y hay hombres que piensan que son el borde del manto del Señor. Que viene la gente buscando a Dios a los templos para escuchar su palabra y tal, y pareciera como que dice: no, espérate, yo te voy a dar el consejo. Ven, hermanos, que voy a ir a evangelizar. Sí, cuando el domingo me voy a llevar a un hermano, lo voy a ir a ver a su casa porque él está buscando de Dios. Tráelo al culto, acércalo al cuerpo de Cristo, acércalo al mensaje de su palabra. Evangeliza, visita el otro día, pero con el objetivo de ¿qué? De acercarlo al cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. Otro ejemplo, hermanos, Eliseo. Eliseo creía que la unción de Elías se encontraba en su manto. Y el Señor pareciera como que satisfizo su superstición. Pero ¿sabes algo? Si el Señor esperara una fe pura, nunca la encontraría entre nosotros. Es por eso que Él, en su gran misericordia y amor, pese a que a veces llegamos con tantos pensamientos equivocados, Él aún así muestra su bondad, muestra su gracia, muestra su misericordia. En Hechos 5:15 leímos que muchos buscaban el milagro en la sombra de Pedro, que ponían a sus enfermos a su paso para que cuando los tocase la sombra de Pedro, ellos quedaran sanos. ¿Y sabes algo? Hubieron sanidades. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. No porque la sombra de Pedro tuviera poder, no porque el manto del Señor, y mira lo que estoy diciendo, es el manto que cubrió el bendito y santo cuerpo de mi amado Señor, tuviera un poder. No estaba ahí. Él era el poder. Y yo te hago una pregunta aquí que tal vez nos va a dejar ver si estamos un poquito influidos por este pensamiento. ¿Crees tú que el poder de Sansón radicaba en su cabellera? Porque de repente eso enseñamos a los niños en las escuelas dominicales. Es que el poder de Sansón estaba en su cabello. Perdió el cabello, perdió el poder. Pero ¿sabes algo? No es así. Sansón había sido consagrado al Señor mediante un voto especial, que era el voto del nazareato. Él era nazareo, no nazareno. Nazareno habla del que nació, del que es oriundo de Nazaret. Él era nazareo, estaba debajo de un voto al Señor. Y en ese voto habían 3 puntos fundamentales los cuales ellos debían cumplir o debían seguir. Ellos, número 1, no debían beber vino. Número 2, no debían tocar muerto. Número 3, no debían cortar su cabellera. ¿Por qué Sansón perdió la fuerza, su poder cuando fue cortada su cabellera? Porque ese último voto era el único que Sansón no había violado. Sansón ya había bebido vino. Sansón se había dedicado a una vida un poco disipada y bebía vino. Había roto el punto número 1. Número 2, Sansón no solamente había tocado muerto, sino que había tocado los muertos que él mismo había matado. Porque la palabra prohibía tocar muerto tanto de hombre como de animal. Sansón sacó un panal de miel de un cadáver de un león. ¿Qué sucedió cuando Sansón violó el último punto de su pacto nazareo y su cabello fue cortado? El poder de Dios se alejó de él. No estaba en su cabellera el poder. El poder de Sansón estaba y fluía directamente de Jehová. Es por esto que Sansón después dejó crecer su cabellera, pero no recuperó su poder inmediatamente. Tuvo que clamar al Señor del cielo, tuvo que clamar al Dios de Israel para que le devolviera su poder por una vez más. Y el Dios del cielo lo hizo. Dios es condescendiente, hermanos, con la ignorancia. Dios es condescendiente con la debilidad por su amor y su misericordia.
Sin embargo, hermanos, estamos llamados cada vez más y tenemos un compromiso delante del Señor de aprender y conocer de Él para que nuestra vida pueda ser conducida con una fe bíblica y verdadera. Amén. Entonces, hermanos, espero estar dejando claro que el Señor no estaba avalando ningún tipo de superchería ni ninguna superstición del uso de trapos. El Señor lo hizo con un propósito en específico, lo hizo con una intención en específico, tal como hizo con Egipto, hermano. Hay un dicho popular que dice que del tamaño del sapo es la pedrada. Amén. ¿Sabías tú que cada una de las 10 plagas de Egipto fue un golpe directo a una deidad egipcia? Que el Nilo representaba una deidad, que habían dioses que se representaban con la imagen de moscas, de ranas, habían dioses del ganado. Cada una de las plagas tenía una intención de demostrar que Él es el único Dios supremo y soberano. De hecho, también es impresionante, hermano, cuando Aarón llega delante del Señor y arroja la vara y se convierte en una serpiente. Dice la Biblia que los magos egipcios también lo hicieron, arrojaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero la vara del Señor se comió a las otras. Es algo similar a lo que está haciendo aquí el Señor en la ciudad de Éfeso, derribando las doctrinas y las supersticiones y los cultos paganos que se estaban infiltrando en la iglesia. Y vamos a ver adelante hasta qué punto estaban infiltrados. Dice en el versículo siguiente, en el versículo 13, fíjate qué interesante, que dice que estaban manifestándose los milagros extraordinarios, y el versículo 13 comienza con una palabra muy clave, pero, como diciendo, se estaba manifestando el poder de Dios de una manera poderosa, pero como que estos iban en detrimento, como que iban en contra de la manifestación del poder del Señor. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjate que en esa época no eran inusuales los exorcistas ambulantes. De hecho, el Señor Jesús en Hechos 11:19, después de él haber liberado a un endemoniado, dice la palabra que ellos empezaron a preguntarse, ¿y por el poder de quién echa a los demonios? Decían que los echaba por el poder de Beelzebú, y la respuesta del Señor les dijo, Lucas 11:19, les dijo, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Es decir, que había alguna hábito o costumbre entre los israelitas de que los hijos de ciertas personas se dedicaran a andar echando fuera demonios, a andar buscando hacer exorcismos ambulantes. Amén. Y dice la palabra que intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos. Aquí hay algo interesante, hermanos. El nombre del Señor, nuestro primer impacto, y sobre el cual y a quienes ha sido dado el nombre del Señor, que sobre todo nombre ha sido a nosotros. Ellos intentaron usar o aplicar el poder del nombre del Señor sobre otras personas sin haber sido ellos recipientes primarios de la bendición del Señor. Y dijeron una palabra que es muy clave: os conjuro por Jesús, os conjuro. Ellos pensaron que el nombre del Señor Jesús era una especie de sortilegio mágico, de un conjuro, una especie de fórmula mística, como la palabra abracadabra o ábrete sésamo, como si fuera una palabra mágica o mística en sí misma. Pero hemos aprendido, hermanos, que el nombre de Jesús es mucho más que un conjunto de letras. Hay gente que se llama Jesús, hay gente que se llama el Salvador y no es capaz de salvarse a sí mismo, porque el nombre del Señor es mucho más que solamente 5 letras. Dice la palabra en versículo 14 que estos eran 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, es decir, que era un sumo sacerdote. Y es muy interesante, hermano, es muy interesante porque en Éfeso no había tabernáculo, en Éfeso no había ningún templo. Este sumo sacerdote, si es que era sumo sacerdote, o tal vez se hacía pasar por un sumo sacerdote. De hecho,
investigando un poquito, me encontré que no hay registros de un tal Esceva dentro de la lista de los sumos sacerdotes de Israel. Probablemente era un hombre que se autonombraba sumo sacerdote y andaba haciendo negocio con sus hijos, ¿no? Y sus hijos andaban jugando a ser los ministros, a ser los exorcistas, a tener poder de Dios. Y es interesante también ver que estos hijos de un supuesto sumo sacerdote no usaran el nombre de Jehová como buenos israelitas. Ellos debieron haber usado el nombre, bueno, tal vez no el nombre de Jehová, porque ellos no lo usaron, hubieran invocado en el nombre de Hashem. Que Hashem es una palabra que significa el nombre, para hacer referencia nada más al Señor, al nombre del Señor. Pero estos muchachos, bueno, no sé si eran muchachos, pero estos hijos del tal Esceva hacían esto. ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó en el nombre de Jesús? ¿Por qué les falló la varita mágica rotulada en el nombre de Jesús? Como muchos pueden pensar. La respuesta que dio el espíritu que habitaba en aquel nombre nos deja ver algo. Pero versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí la palabra que se traduce como Jesús conozco es ginosco. Es una palabra que significa conocer, saber, llegar a conocer, incluso reconocer, como sí, si lo veo, sí lo reconozco. Y cuando dice, y sé quién es Pablo, la palabra que ahí aparece es epistemai. Esta palabra se traduce como sé, significa como saber o como entender. Estas dos palabras, hermano, nos dejan ver un tipo de conocimiento, pero que no deriva de ningún tipo de relación. Es un conocimiento como yo sé quién es Donald Trump, pero no tengo una relación con él. Yo sé quién es, no sé, Cristiano Ronaldo, pero no lo conozco, no tengo una relación con él. En la Biblia el conocer se usa de distintas formas, tiene distintas connotaciones. De hecho, para hablar del acto de la consumación del matrimonio en una relación sexual, la palabra en el Antiguo Testamento se refiere a conoció a su mujer. No es que no la conociera antes. De hecho, los judíos en esa época no permitían que se casaran dos muchachos sin haberse tratado antes. No es que fuera la primera vez que la viera, sino que el conocer hay una palabra que se ocupa, habla de un conocimiento muy íntimo, como el conocimiento último, como la mayor profundidad de conocimiento que pueda haber entre dos personas, entre dos seres humanos, debe estar en el matrimonio cristiano, en el matrimonio bíblico, porque hay muchas personas que piensan que nada más consumándolo ya es un matrimonio, y sí son, pero no conforme al orden de Dios. Nunca podrán alcanzar la plenitud del conocimiento mutuo que el Señor tiene para un matrimonio que hace las cosas conforme a su voluntad. Ninguna de estas dos palabras nos hace alusión a un conocimiento relacional, que fluya de una relación, de una intimidad, de un conocimiento de la persona, personalidad y carácter. Y a estos espíritus, como a los exorcistas que intentaban sacarlos, les faltaba eso. No había en ellos un conocimiento de Jesús en su persona, en su carácter, en su personalidad, de su corazón. La palabra dice en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Te das cuenta cómo antes de usar el nombre está el creer? Y creer debemos entenderlo como confiar, porque los demonios creen y tiemblan, pero los que confían en el nombre del Señor, los que esperan en Jehová, renovarán su vuelo como las águilas. Siempre ha sido la confianza en Dios el baluarte de nuestro poder. Siempre ha sido la confianza en Dios el único manantial de donde podemos beber aguas que nos ayuden a caminar firmemente en el desierto de la vida, hermanos. Siempre ha sido Él.
Y dice la palabra allí en Marcos: echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas y bueno, demás señales. ¿Qué es lo que les falló a estos hombres para cumplir que en el nombre del Señor echarían fuera demonios? El creer, la fe verdadera, el conocimiento real del Hijo de Dios, del Jesucristo bíblico. ¿Hay otro? No, no es que haya otro, pero pretenden vendernos otros. Dejo dejar claro, hermanos, no existe el ministerio ni el don de liberación de demonios. No existe. No existe. En el listado bíblico de los dones no existe ningún don de liberación de demonios. Ni es exclusivo de ciertos hombres que tengan ciertas capacidades privilegiadas, o que de esos que ven a una persona y yo ya sé lo que tiene, yo sé qué demonios tiene. La palabra habla de discernimiento de espíritus, hermano, pero no voy a hablar, no es el tema de hoy los dones. Pero no se refiere para nada a estar expulsando demonios. Hay iglesias que incluso, o hermanos que andan buscando iglesias que tengan el ministerio de liberación, que andan buscando exorcistas cristianos, exorcistas evangélicos. Hermano, no existen a la luz de las Escrituras. Esos hombres no existen. El único parámetro o el único referente son estos hombres, hijos de Seba, que estamos viendo en este pasaje, y no actuaban de esa manera. De hecho, si pensamos en cómo salían los demonios con las ropas de Pablo, era el Señor el que hacía la liberación directamente, Él. El poder que en su voluntad y en su misericordia el Señor libera para que nosotros seamos liberados. No necesita intermediarios humanos. El único intermediario entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo, hombre. No hay más. No hay más. No demos lugar a charlatanes. No nos conformemos solo con tocar el borde del manto del Señor. La palabra dijo: estos seguirán a los que creen, a todos los que creen, hermano, a todo el que cree con base en un conocimiento genuino y bíblico de quién es Jesucristo. ¿Y cómo es la fe? Algo que es un don universal, hermano, que cualquiera que ha reconocido al Señor y cree en Él tiene poder, porque la palabra dice que en cierta ocasión los discípulos se encontraron, dijeron ellos: y hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Había uno que en el nombre del Señor estaba haciéndolo, estaba liberando. Y vamos a ir avanzando, hermanos, porque el título de hoy, dijimos, es en el nombre de Jesús, y vamos a ver qué es en el nombre de Jesús. Entonces ellos le dijeron: no lo hagas. ¿Y cuál fue su razón? Es que no estaba con nosotros. La fe en Cristo no es propia de ningún grupo religioso, no es propia de ninguna denominación, no es propia de ninguna iglesia. Nosotros no podemos ni diremos jamás que solamente en esta iglesia se mueve el poder del Señor. Sería una gran herejía, hermano, sería una ofensa contra el Señor. Estuviéramos cayendo en aquellos hombres a los cuales el Señor invita, o de los cuales el Señor invita a que nos cuidemos. Dice: cuídate de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Si nosotros hiciéramos nada más de nosotros, solamente aquí, nos estamos constituyendo mutiladores del cuerpo del Señor. Y entonces tendrían que cuidarse de nosotros, hermanos, y salir huyendo por sus vidas. Notemos que en el versículo 11 la palabra dijo que ¿quién hacía los milagros? Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso es algo que debemos tener bien en mente, hermanos. Bien en mente. Es Dios el único que hace los milagros. Y bueno, este tipo de señales que se empezaron a manifestar en esta ciudad, dice la palabra que, espérenme, vamos un poquito más adelante, nos estamos saltando. Versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, como ellos no tenían una fe genuina en Jesús, puesto que no lo conocían, en el hombre del que estaba el espíritu humano, saltándolo sobre ellos y dominándolos. La palabra aquí, la original, significa enseñoreándose, hermanos. Esto lo hace tremendo, porque no solamente fue una dominación física, no solamente que les haya hecho una llave y lo haya tirado al piso. Muchos argumentan que un endemoniado tiene mucha fuerza física, pero el problema no fue tan grave eso, porque no hay problema en reconocer que hay hombres más fuertes que nosotros físicamente. Pero la palabra de aquí, katakurieu,
significa enseñorearse. El demonio tomó señorío sobre sus vidas. No solamente los humilló físicamente, sino que se constituyó su Señor. ¿Será esto una aplicación de no usarás el nombre del Señor en vano? ¿Será que estos hombres violaron un mandamiento del Señor al usar el nombre de Cristo para sus propósitos mezquinos de enriquecerse? Y el demonio se enseñoreó de ellos, y dice la palabra, pudo más, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Una vez más, como en todo el libro de Hechos, judíos y griegos, judíos y griegos. Gracias a Dios, hermano, porque si no estuviéramos fritos nosotros, que no somos judíos, o no, corrijo, el libro de Hebreos dice que el verdadero judío es aquel el que cree en el Señor Jesús, pero no somos hebreos de la étnicamente hablando, amén. Y tuvieron temor de ellos, y era magnificado, veamos, y era magnificado el nombre, una vez más, el nombre del Señor Jesús. Era magnificado. Pese a que algunos hombres usaron mal el nombre de Jesús, hermano o hermana que me escuchas o que nos ves en este lugar, si alguien usó en vano el nombre del Señor y te falló, si alguien usó en vano el nombre del Señor Jesús y lo están usando en vano, no creas que Jesús es lo que ellos dicen. Acércate al cuerpo glorioso de Cristo y verás cómo es magnífico el nombre del Señor. Jesús no es sus predicadores, Jesús no es los que usan su nombre. Jesús es el Señor por encima de todas las cosas. Dice el versículo 18, y de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermano, ¿te das cuenta que estas personas dice que ya habían creído? No dice que creyeron a causa de las señales. Amén. Vemos cómo las señales siguen a los que creen. Estas señales fueron mandadas por el Señor por ellos, porque ya habían creído, y cuando vieron, se dieron cuenta que las supersticiones que tal vez ellos albergaban, y vamos a ver cómo sí lo hacían, no tenían poder y que el Señor era el Dios supremo. Dice, habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otra versión, la Reina Valera actualizada, dice de sus acciones. Vinieron a confesar lo que hacían en lo oculto, lo que nadie, eran creyentes, hermano. Eran creyentes, pero al ver la manifestación de las señales del Señor, creyeron las señales siguiendo a los que creen. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Echa la cuenta, su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Estos son 180 kilos, hermano. Y aquí viene una palabra maravillosa, maravillosa. Y así crecía, así como con las señales, crecía con el arrepentimiento y la confesión. En esto se manifestaba el poder. Hermanos, la convicción de pecado es una de las mayores gracias que el Señor nos puede dar. No nos ofendamos cuando alguien nos diga pecadores. Si no tienes convicción de pecado, si no creemos que nuestro pecado es aberrante y nauseabundo delante del Señor y aprendemos a odiarlo, necesitamos pedirlo. Necesitamos pedir que el Señor nos ayude a despreciar nuestro pecado. Convicción de pecado. El Espíritu Santo, próxima semana se hablará de los dones, pero una cosa son los dones y otra cosa es la obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Señor Jesús dijo, Él los convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Y si tú no tienes convicción de pecado en tu vida y buscas arrepentirte, tal vez el Espíritu Santo no está obrando en ti, por mucho que hablemos lenguas, por mucho que andemos pregonando el nombre de Jesús como estos 7 hijos de Seba. Dice, y así
cuando la gente se arrepentía, cuando la gente confesaba, cuando la gente rendía lo que tenía en su corazón ocultamente, lo que tenía dentro de él y que no quería confesar, al ver las señales fueron llevados por el Espíritu de Dios a entregar esto, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor, pese al que al principio de esta lectura, en el versículo 10, vimos la palabra dunamis, que habla de la obra activa. No dijo que así se manifestaba solamente el poder, dice que la palabra crecía poderosamente, y la palabra que se traduce como poderosamente, hermanos, es una palabra compuesta que es kata, con K, kata, kratos. Esta palabra, y esto es algo hermoso, es un término militar, hermanos. Es un término militar que significa imperio, potencia, poder, fuerza, perfecto, completo dominio. El objetivo de las señales que se dieron en Éfeso fueron para que como un ejército avanzara poderosamente la palabra de Dios, marchando para establecer un completo dominio en la vida de aquellos que habían recibido la palabra del Señor. No sé si te emociona esto, pero el Señor, las señales solamente eran como una parte de la estrategia militar del Señor para que su palabra se asentara sobre sus enemigos derrotados, sobre las supersticiones y sobre los cultos paganos que estaban influyendo a la iglesia, asentando su poder y dejando un completo dominio en la región. Poderosamente la palabra del Señor. Dice versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, quiero recordar algo antes de seguir adelante. Ya dijimos que las palabras, las señales fueron lanzadas o dadas por el Señor como una estrategia necesaria, dado los rivales a vencer en esa región. No porque Dios las necesite, sino porque los que ya habían creído, pero aún tenían albergado en sus corazones ciertas cosas, resabios o ¿cómo se dice? Todavía tenían algunas cosas de su vida pasada, pues de su religión pasada, de sus creencias pasadas. Mira, hermano, yo platicaba hace una semana y cachito con un hermano congregante, y estábamos hablando de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, y él me decía: la verdad es que yo venía a la iglesia y tuve traía mi escapulario aquí abajo. Venía aquí, se congrega aquí, venía, y que el 12 de diciembre todavía festejaba a la guadalupana, pero que el Señor tuvo que hacer un trabajo en su vida para mostrarle que el poder solamente está en el Señor Jesús. Dice que le costó trabajo. Y dice: es que la verdad a mí sí me costó mucho. No sé si alguno de aquí pueda decir eso, que todavía veníamos a la iglesia y todavía nos íbamos a celebrar a Tamuz en la Navidad. Y tú decimos: es que está bien, y nos aferramos. Pues el Señor tuvo que mandar unas señales, no porque Él las necesite, sino porque nosotros las necesitamos. Pero esas señales tienen una aplicación temporal, en un momento, en un propósito, con una intención del Señor. Y en Éfeso las usó para librarlos de la superstición. Por eso el Señor permitió que fueran sanados con trapos, que ya vimos que eran trapos sucios, sudarios y delantales de obrero que usaba el apóstol en su oficio. El poder que la iglesia hemos recibido por el Señor Jesús es el que dice en Mateo 16, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra esta. Este poder, hermanos, por eso yo digo y denuncio con toda la solvencia y la autoridad que la palabra de Dios tiene, que no existen exorcistas itinerantes o ambulantes como individuos iluminados, por mucho que te digan, hermano. No dice la palabra que llegarán en aquel día muchos y diciendo una vez más:
en tu nombre echamos fuera demonios. Así como el Señor usa señales para guiarnos y rescatarnos de nuestros errores, Satanás, como un imitador, también usa señales, pero para perder, para destruir, para engañar. Este poder fue dado sobre la iglesia, hermano. La iglesia somos todos, la iglesia en su conjunto. Pero el pasaje dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ante ella dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del área no prevalecerán contra ella, siempre y cuando esta iglesia se encuentre sobre la roca. Si esta iglesia no se encuentra sobre la roca, no aplica este texto para la tal iglesia. Porque el poder está en el fundamento de la iglesia, que es la roca inconmovible, que es Jesucristo nuestro Señor. No hay poder, por eso el poder no está en los ministros, el poder está siempre y cuando permanezcamos fieles a la palabra del Señor. Ni siquiera está en si hemos pecado o no, porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no peca? Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado, también hemos de decirlo. Es la palabra del Señor que se debe levantar y prevalecer poderosamente, como vimos. Pero entonces, hermanos, ya vimos que estos hombres usaron mal el nombre de Jesús. Pensaron que era una fórmula mágica. Pensaron que era una frase mística y poderosa. Como que usando esa palabra, como si en las letras o en el sonido de esas letras hubiera un cierto poder mágico que mueve las cosas, que tira montañas, que levanta muertos, que sana enfermos. Pero no es así. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Y en este punto es donde quiero centrar el mensaje de hoy, donde deseo centrarlo. Nosotros, dice la palabra en Colosenses 3:17, Colosenses 3:17, y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Nunca te has preguntado por qué los cristianos toda oración la terminamos diciendo en el nombre de Jesús? No estoy diciendo que esté mal, para nada. Al inicio de esta exposición oramos y cerramos en el nombre de Jesús, pero creemos que solamente por orar y decir al final en el nombre de Jesús, creemos que por eso va a ser contestada positiva o favorablemente nuestra oración. Como si fueran ponerle una llave al Señor. Ya dije en el nombre de Jesús, entonces estás forzado a hacerlo. En la Biblia vemos diferentes aplicaciones o ejemplos de cómo el Señor nos invita a hacer las cosas en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 6:11 dice que somos justificados en el nombre de Jesús. Hechos 2:38 dice que tenemos arrepentimiento y somos bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 3:6 vemos que somos sanados y podemos orar por sanidad en el nombre de Jesús. Hechos 4:18 dice que hablemos y enseñemos en el nombre de Jesús. En Filipenses 2:10 dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. En Marcos 9:37 dice que debemos recibir a los pequeños en el nombre de Jesús. En Marcos 9:41 dice que debemos ayudar al necesitado en el nombre de Jesús. Y orar en el nombre de Jesús nos lo enseña en Juan 14:13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ya vimos que estos hombres fueron e invocaron el nombre del Jesús y no sucedió nada más que el diablo se enseñoreó de ellos, los golpeó, los mandó desnudos. Y para un judío, hermanos, esa era la más grande humillación. Por eso a mi Señor lo crucificaron desnudo. Querían humillarlo hasta lo sumo. Y dice la palabra que fue humillado hasta lo sumo, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Para un judío la desnudez, al menos en esa época,
Era la más grande humillación. Fueron humillados, señoreados por el demonio, golpeados, traumatizados. La palabra se traduce como traumatizados en su cuerpo y probablemente no negaría yo que en su alma. ¿Crees tú que el decir solamente al final en el nombre de Jesús va a cumplir todas nuestras peticiones? Eso es algo totalmente antibíblico, hermano. Pero vamos a ver qué sí es en el nombre de Jesús. Y no voy a decir orar en el nombre de Jesús, qué es actuar, vivir en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, hacedlo todo, todo. Y no es que andemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y levantando los brazos, todo diciendo en el nombre de Jesús. Por eso no creo que el pasaje nos esté diciendo cuando oremos en el nombre de Jesús, no, porque no dice cuando oren terminen diciendo así, como si dice en Mateo 6 del Padre Nuestro, cuando oren díganas y comienza. Nos da una estructura, no un rezo, una estructura modelo de la oración. Pero cuando el Señor dice todo lo que pidan en mi nombre, no nos está diciendo que usemos la fórmula mágica. Que repito e insisto, no es que esté mal. Cuando tú ores cuando termines tu oración y quieres decir en el nombre de Jesús, dilo pero con entendimiento. Digámoslo con entendimiento. Y yo creo que si de repente no lo dices, no lo verbalizas, pero tu vida está en el nombre de Jesús, tu oración será oída. Aunque no digas en el nombre de Jesús, ¿cómo cumplirían este mandamiento de todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús? Los mudos. Algunos dirían, pues con lenguaje de señas, y si pongámonos dramáticos, y si también es manco. En el nombre de Jesús es algo más que una frase preconcebida y una frase cristiana que nosotros decimos, ay, en el nombre de Jesús voy a hacer esto, en el nombre de Jesús voy a hacer aquello. Yo conocí gente que era ladrona y decía, vamos, en el nombre sea de Dios, que no nos agarren. Pero ¿qué sí es en el nombre de Jesús? Vamos a ver cuatro puntitos que nos hablan de lo que es. Hay muchos más, pero considero estos cuatro como fundamentales. Número 1, actuar en el nombre del Señor significa hacerlo bajo su autoridad. En Éfeso, la palabra del Señor, que es Jesucristo, Él es el Logos de Dios, Él es el Verbo hecho carne, fue magnificado en medio de Éfeso para declarar y manifestar su supremacía, su autoridad sobre toda potestad. La Biblia dice que a Jesús le fue dado el dominio sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda fuerza. Jesús es la máxima autoridad. Pero solamente entenderemos su autoridad, hermanos, cuando se nos revele su suprema divinidad por el Espíritu Santo. Esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. Y cuando uno reconoce al Señor Jesús como el Señor, nos sometemos a su autoridad, somos justificados entonces por la fe en Él. Tienes que ser nacido de nuevo, hermano, para poder vivir en el nombre de Jesús. Y podemos decir, bueno, hermano, yo tengo 30 años viniendo a una iglesia. Es que no estoy hablando de congregarnos. Estoy hablando de nacer de nuevo. Así como aquel sacerdote, ¿cómo se llamaba el que se acercó de noche al Señor? Y que le dijo, debes nacer de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Él era un sacerdote conocedor de la ley y le hablan del nacer de nuevo. Y tú dices, bueno, es que tal vez él era judío, no era cristiano. No, él era creyente del Señor. Puesto que se le acerca y le dice, sabemos que eres Señor, sabemos que eres maestro. Pero no había nacido de nuevo. Hay evidencias del nuevo nacimiento.
No es el tema, pero búscalas, hermano. No es tomar, ojo, estar bajo su autoridad para pedir al Padre, porque el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, Padre nuestro, ¿ok? ¿Se puede orar a Jesús? Sí, pero ¿sí se puede orar directamente a Jesús? Sí, pero el modelo que enseñó el Señor es orar al Padre a través de Él. No es estar bajo la autoridad del Señor Jesús, no es como tomar la autoridad del Señor Jesús para entonces con esa autoridad yo exigirle a Dios. No, sino es pedir que Él intervenga, pues venimos y habitamos en la autoridad del Señor Jesús. Te pedimos por Él que sí tiene autoridad. Te pedimos por Él que tiene autoridad moral en todo sentido, justicia, que vivió sin pecado. Amén. Punto número 2. Debemos actuar, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El cumplimiento de nuestra oración estriba en que Él nos escuche, y que Él nos escuche estriba en que pidamos conforme a su voluntad. Cuando el Señor Jesús dijo es que oran y no reciben porque no saben pedir, no se refería a la gramática, no se refería al uso de palabras santas, no, se refería a que no sabíamos pedir porque no conocíamos la voluntad del Señor. La mujer de Proverbios 17, me parece que es, que dice que fue y presentó sus votos delante del Señor, pagó sus votos y luego salió y se arregló para salir al acecho de un joven. Esa mujer era creyente puesto que iba al templo, y pagar el voto para un judío era cuando él pedía algo al Señor y le decía: si tú me cumples tal cosa, yo te voy a dar tal cosa. Esta mujer pidió, ella era casada y pidió que el Señor le permitiera tener un amorío con un muchacho, y fue al templo y pagó sus votos por esa petición, y después salió al encuentro, se arregló, adornó su casa, su cama, la perfumó y después fue a consumar su pecado. Pidió con fe, pidió buscando un favor del Señor, pero no conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la voluntad del Señor. Hace un tiempo platicaba yo con unos muchachos y pues están empezando a construir su vida y están buscando hacer una familia y todo esto, ¿no? Y ellos me decían: es que ¿cómo yo sé cuál es la voluntad del Señor? Y yo le dije: pues de entrada tienes que leer la Biblia, ¿no? De entrada. Pero el segundo punto que es, y hermanos, y eso es un tip, no una fórmula, es un tip que nos puede servir. Cuando tengas un plan en tu vida, en tu familia, si no puedes orar para que Dios lo bendiga, probablemente es pecado. Muy seguramente es pecado. Si tú quieres hacer algo en tu vida, emprender un plan, un negocio, acercarte a una persona, y si tú no puedes orar con libertad en tu corazón, con libertad genuina en tu corazón, no con cinismo, con libertad genuina en tu corazón, decirle: Señor, bendice lo que yo quiero hacer. Mira, Señor, esa muchacha me gusta, Señor, bendice mi intención, bendice o tal negocio. Si no podemos orar para que Dios derrame su bendición en este plan, no lo hagas. Seguramente es pecado. Seguramente es pecado. Debemos actuar y orar de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y su voluntad dónde está revelada, hermanos? En las Escrituras. No va a ser en un sueño, ni tomándote un té especial, no. Leyendo las Escrituras conoceremos su voluntad. Permanezcamos, hermanos, en las Escrituras. Vivamos en ellas. Punto número 3. De cómo orar o cómo actuar verdaderamente en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Confiando en su palabra. No basta con conocer su voluntad, hay que confiar en ella. Es decir, hay que tener fe en la palabra de Dios. Es como un paracaídas, hermano.
Tú puedes creer que el paracaídas es útil para que no mueras al arrojarte de un avión, pero no basta con creer que es suficiente. Hay que ponérselo. Si no te lo pones, aunque creas en el paracaídas, yo me aviento así, digo, yo creo que el paracaídas sí, pues sí, pero el paracaídas se quedó allá arriba, en el avión. Estás muerto. La confianza en el Señor, en su palabra. Cuentan que hubo una ocasión en que un reo de muerte, un hombre fue sacado de la prisión para su ejecución. Era un hombre que había sido condenado a la pena de muerte, iba a ser decapitado. Y lo pasan al patíbulo, lo presentan, lo ponen allí en el lugar donde lo iban a decapitar. Y el príncipe del reino llega para atestiguar y dar fe de la ejecución. Y entonces el hombre empezó a temblar de temor, de miedo, porque estaba a segundos de terminar su vida decapitado. Y entonces el príncipe le extendió misericordia y le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un vaso con agua? Y le dijo, sí. Entonces el príncipe mandó a traer un vaso con agua. Pero el hombre, cuando quería llevar el vaso a su boca, no podía beberla, le temblaba la mano, no podía. Temblaba porque la situación creo que no era para menos. Temblaba y él sabía que era culpable, no estaba maldiciendo, sabía que era culpable y no podía beber. Entonces el príncipe le dijo, tranquilo, espérate, no te preocupes, que no vas a morir, no te van a decapitar, no te van a ejecutar hasta que hayas terminado el vaso con agua. Aquel hombre se quedó meditando y lo que hizo fue derramar el agua al piso, porque confiaba que el príncipe le había dicho que no moriría hasta que se terminaba el vaso. Los hombres trataron de levantar el agua y no pudieron levantarla. Y entonces este hombre se fue caminando porque nunca pudo terminar ese vaso. Hay promesas del Señor que están en su palabra y que a veces no creemos que sean válidas para nuestra vida o que no sean efectivas, porque pensamos que no somos dignos. Y sabes algo, no somos dignos. Pero no se trata de la dignidad nuestra. Se trata del que habló. El príncipe en ese caso tenía la autoridad para hablar. Tenía la autoridad y la soberanía para que lo que él dijera nadie pudiera contradecirlo. Por eso el perdón, por eso tenía que ser Dios el que muriera en la cruz, hermano. Tenía que ser Dios. Si Adán antes del pecado hubiera muerto por nosotros, no hubiera servido de nada, aunque estuviera sin pecado. Si el ángel Gabriel o Miguel hubieran venido y hubieran muerto en la cruz, no hubiera servido de nada. Tenía que ser el Dios soberano y supremo, Dios del universo. Porque tú crees, nunca te ha pasado, no has visto que se le da una gracia a alguien, o en la iglesia sucede que le dan un privilegio a alguien y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué si él así, si no se lo merece? Y es que el pastor está mal, es que tal, se equivocan, es que no lo conocen, es que esto. Pues seguramente si nos hubieran perdonado por el sacrificio de un arcángel, de un querubín, seguramente muchas de las creaciones que no pecaron, que no cayeron, que no son viles como nosotros, hubieran dicho, ¿y por qué? ¿Por qué los perdona? ¿Y por qué hace esto? Pero ¿sabes algo? Como fue el Dios supremo, el Rey del universo, quien decretó nuestro perdón, no hay oportunidad de que ninguna creación, ni principado, ni autoridad alguna se oponga a lo que nuestro Señor ha decretado. Por eso tenía que ser Dios, para que nadie se atreva a cuestionar la salvación del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso tenía que ser Jesucristo, Dios hecho hombre, en la cruz por nosotros. Y debemos confiar en su palabra. Una ocasión una mujer se acercó con un ministro y le dijo, hermano, quiero que ore por mí porque van 10 veces que pido perdón por un pecado y no me siento perdonada. Por el mismo pecado. Van 10 veces que pido perdón al Señor y no he sido perdonada. Y la respuesta de ese ministro fue, bueno, hermana, pues tiene que orar y arrepentirse. Dice, pero ¿cómo si ya me he arrepentido? Dice, no, tiene que arrepentirse de su arrogancia. ¿Cuál arrogancia? ¿Cuál arrogancia si he estado humillada delante de Dios? Dice, es que el Señor prometió que Él sería fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y usted está poniendo antes de su palabra lo que siente.
Usted está dándole más autoridad a cómo se siente a lo que Dios prometió. Si tú te arrepentiste, hermano, genuinamente, y estás buscando cambiar tu vida, y le pides al Señor que no te permita caer otra vez en lo mismo, aunque no te sientas perdonado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No comentamos la arrogancia de pensar de cómo me siento tiene más autoridad que el decreto del Señor. No cometamos ese pecado. Es un pecado. Entonces, hay veces que no nos sentimos dignos, amén. Hay veces que no te sientes perdonado, es cierto. Es cierto, a veces no nos sentimos, pero lo que sentimos no modifica la autoridad y la palabra del Señor. Aunque yo me sienta que me muero, el Señor dijo que Él me levantará. Aunque yo sienta que mi vida se está derrumbando, dice la palabra que caerá a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 y a ti no llegará mal alguno. No importa cómo te sientas, confiemos en la palabra del Señor. Punto número 4. ¿Cómo actuar? ¿Cómo orar verdaderamente en el nombre de Jesús? Buscando que Dios sea glorificado. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pidamos tenga como objetivo que Dios sea glorificado. Y que Dios sea glorificado, hermano, no deja de fuera todas tus necesidades. No te estoy diciendo que no puedas orar por la provisión, que no puedas orar por la salud de tus hijos, que no puedas orar por tu matrimonio, que no puedas orar por paz en tu corazón, que no puedas orar para que Dios te libere de toda ansiedad. Porque en todo ello Dios puede glorificarse y ha de glorificarse. ¿Y sabes cuál es uno de los puntos que nos debe garantizar que Dios se ha de glorificar en medio de nuestras necesidades? Nuestra bajeza. Porque que el Señor se digne en atender la oración de alguien tan bajo como yo es algo maravilloso. Es algo por lo cual debemos levantar nuestras manos y decir: toda la gloria sea al Dios de la misericordia, de la compasión y la paciencia que nos ha acompañado todo este tiempo. Sea 1, 40, 1000, 100 años, mediodía. Toda la gloria sea al Señor. ¿Y cómo podremos alcanzar una oración o un actuar que glorifica al Señor? Bueno, pues haciéndolo en el nombre de Jesús. Juan 14, versículos del 13 al 14 dice, Evangelio de Juan, o el Evangelio según San Juan. No hay 4 evangelios, es uno, pero 4 perspectivas. Juan 14, del 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La única manera en que podremos vivir una vida que glorifique a Dios es estando en el Hijo, en su Hijo. Vemos cómo en el nombre de Jesús es más que el cierre de nuestras oraciones. Cómo en el nombre de Jesús debe ser más que una frase motivante cuando voy a hacer algo. En el nombre de Jesús, y me aviento. En el nombre de Jesús resume la vida del cristiano, resume el acto de redención del Señor. Porque dice la palabra que Él nos ha injertado en Él. Y cuando lleguemos a la ciudad celestial, al reino del Señor, he usado esta ilustración algunas veces, pero la voy a repetir. Es como si yo, así como soy, quisiera llegar a la aduana a Finlandia, y entro y les digo tu edificación, y digo: no, yo soy ciudadano finlandés, yo soy finlandés de nacimiento. ¿Sabes quién me va a creer? Ni la apariencia, ni el lenguaje, ni la cultura, o sea, hablando español, de mi estatura, de mi tez.
Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros seamos llevados a la ciudad del Señor, puesto que estaremos en el Hijo, el que sí cumple, el que sí es hermoso, el que sí es santo, el que sí es bueno, el que sí es justo, entonces pasaremos escondidos porque estamos en el Hijo. Estar en el nombre, vivir, actuar, orar en el nombre de Jesús es un compromiso de vida, pero es un compromiso que podemos tener cumplimiento o podemos alcanzar su cumplimiento porque nosotros no tenemos que subir al Hijo. El Hijo vino a nosotros y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos ha permitido, fue su cuerpo traspasado, partido para que nosotros podamos ser injertados en él. Decir en el nombre de Jesús al final de una oración no es una fórmula mágica. Decir en el nombre de Jesús sin estar en Jesús, sin estar en el Hijo, no significa nada. En el nombre de Jesús no es una filiación, hermano. El orar, el vivir genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria es lo único que importa. Es lo único que importa. Viviendo bajo su autoridad, reconociendo que Él es el Señor a través del Espíritu Santo, nuevo nacimiento. De acuerdo a su voluntad, conociendo sus promesas, lo que sí nos ha prometido y no lo que no nos ha prometido. Una fe bíblica, confiando en su palabra. Si Él lo ha dicho, Él ha de cumplirlo, hermano. Pero ¿sabes a veces por qué no tenemos una fe suficiente? Porque no conocemos su palabra, porque no conocemos lo que Él nos ha prometido. No prometemos lo que sí nos ha prometido el Señor y nosotros interpretamos la bondad del Señor y su amor con base en lo que nosotros pensamos que sería bueno para nosotros, pero dice la palabra que nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros, solamente Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y cuando no hace lo que es bueno para nosotros, pensamos que nuestra fe fue vana porque me falló el Señor. No, del Señor no puede salir maldad. Todo lo que pasa en tu vida no podemos decir que le atribuir injusticia. Muchas veces nos podemos preguntar por qué el Señor permite que a gente buena le pase cosas malas. Pero ¿sabes algo? Eso solamente ha pasado una vez en la historia y fue nuestra culpa. Eso solamente ha pasado una vez. Solamente una vez un hombre bueno sufrió algo malo, algo injusto. Y fue Jesucristo. Y fue nuestra culpa. Vamos a orar al Señor.